recorrer el árbol. Básicamente un iterador es una estructura que permite almacenar temporalmente los datos de otra. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Miren que aquí tengo el iterador. Ese iterador en este caso se implementó con un vector. El código fuente que aparece aquí es el código de la Universidad de los Andes, de su proyecto Cupido, el cual he bajado de su página que ahora les mostraré. Aquí solamente quiero explicar el iterador porque pues sé que el proyecto Cupido, que es muy importante, de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, pues utiliza para recorrer varias de sus estructuras de datos. Entonces básicamente en este caso, como lo tienen ellos, es un vector. Aquí estoy utilizando el iterador simple, que permite por medio de ese vector, con los métodos hay siguiente, dar siguiente, hay anterior y dar anterior, recorrer los datos de una estructura. Miren aquí como lo tengo implementado, por ejemplo, con hay siguiente y dar siguiente, yo recorro la estructura. Entonces miremos primero el iterador, la interfase. Miren la interfaz iterador, que tiene los métodos hay siguiente, te permite saber si hay un siguiente dato, devuelve el dato siguiente, el anterior, devuelve el anterior y reinicia, o sea que vuelve al inicio, como su nombre lo dice. Miren, entonces como lo tengo aquí, si yo no coloco esto, solamente lo puedo recorrer una vez, pero si yo vuelvo y coloco entre comillas el puntero en la primera posición, pues me lo recorre. Entonces miremos la implementación con el iterador simple. Hay iteradores con memoria y sin memoria. Entonces mire el iterador, nada, que significa que va a colocar el puntero en -1, el índice, el arreglo con los elementos, la posición actual, la posición siguiente, posición libre. Aquí está como se crea con el número de elementos el iterador. Aquí pregunta que si hay siguiente, deben cumplir estas dos condiciones, de retorno true o false. Si esto es mayor que 0 y si posición actual +1 es menor que siguiente posición libre. Dar siguiente, miren, entonces aquí otra pregunta. Si esto se cumple, si hay siguiente, entonces devuelve la siguiente posición, porque aquí está aumentando. Si no, devuelve nulo. Anterior lo mismo, devuelve la anterior posición, si no, devuelve nulo. Y hay anterior, pues se cumplen estas dos condiciones, ¿sí? Si la longitud es mayor que 0 de los ítems, y que si la posición actual también es mayor que 0, entonces hay anterior. Y reiniciar, que coloca la posición actual en -1 para que pues inicie de nuevo. Y agregar, miren cómo agrega, agrega un elemento al final, que es el que estamos utilizando. Coge al vector y dice que si la posición libre es menor que el número de elementos -1, para que quede una holgura, entonces lo que hace es adicionar al siguiente elemento. Y este es insertar, donde se recorren todos los elementos para insertarlo en la primera posición. Entonces mire que aquí ya, y este lo vuelve a string, los elementos. O sea, lo podemos ensayar acá. Volvamos los elementos al inicio. Entonces mire cómo está funcionando el iterador aquí. Así, aquí al inicio. Y acá coloquemos el system.out.print, donde vamos a volver esto un string. Que eso también lo tiene el código de la Universidad de los Andes. Todas las estructuras de datos, los elementos los retornan en una cadena. Y este es el número de elementos que tiene. Entonces veamos en el árbol binario cómo se hace el recorrido en inorden. Yo ya implementé el recorrido en postorden aquí. También puse el ejemplo del postorden. Aquí sería el postorden. Ahí está el postorden. Pero miremos el que originalmente trae. Entonces miremos el inorden. Entonces aquí
se declara el iterator y mire que es el iterador. Entonces mire que el iterador este es de tipo iterador y va a retornar. Esto es un tipo de dato genérico que puede recibir un vector, puede recibir cualquier tipo de estructura de datos o cualquier tipo de datos, mejor cualquier objeto. Entonces miren que aquí, si esto es diferente de nulo, obviamente pues hay un árbol. Llamo al inorden y le paso el iterador. Miremos qué sucede internamente. Entonces mire que la ventaja de esto es que no tenemos que conocer la estructura interna de la estructura de datos para recorrerla. No tenemos que conocer la composición. Los que solo necesitamos recorrer. Entonces mire que inorden es izquierdo, derecho. Entonces izquierdo. Llama al inorden de manera recursiva con el iterador. Y acá como es raíz se agrega el elemento al iterador. De lo contrario, derecho y llama al inorden. Aquí está el preorden, que es raíz, izquierdo y derecho. Entonces mire que esa es la manera como funciona el iterador. Ya les recomiendo que bajen de la página de la Universidad de los Andes del proyecto Cupido. Ya les voy a mostrar dónde queda para que sigan trabajando con esto. Entonces veamos mientras tanto la interfaz iterador. Bueno, aquí está la página. Esta es la página del proyecto Cupido, lo pueden utilizar. Digamos que la ventaja es que las estructuras de datos que hay aquí se van relacionando poco a poco. O sea que hay que aprender el iterador. Yo empecé con la pila, la cola. Entonces ahí van aprendiendo poco a poco. Una de las desventajas sería de que miren que para este árbol binario yo tuve que pues colocar muchas otras clases y muchas, o sea que se vuelve bastante, digamos, bien organizado pero un poco complejo. Yo solamente para colocar el ejemplo del iterador pues tuve que utilizar todas estas y le quité la cola y la pila que lo utilizan ellos para recorridos en anchura y recorridos en profundidad. Pero el proyecto es muy bueno, creo que es hecho por el profesor Villalobos. Entonces es un proyecto bueno, aquí hay otro autor porque él tenía varios colaboradores. Miremos acá también. Pero entonces este es un proyecto que excelente para aprender estructura de datos y que creo que otras universidades lo están. Mire, autor Jorge Villalobos. Entonces, con otros colaboradores. Entonces creo que es un proyecto excelente. Entonces miren aquí que ese iterador nos sirve para eso. Y aquí pues tienen implementado cómo funciona. Les voy a colocar acá el árbol binario. Mírenlo aquí cómo lo declaro. Miremoslo acá cuál estamos declarando. Se declara de allí. Se inserta aquí al árbol como es tipo de dato genérico. Devuelvo el resultado al iterador que lo devuelve aquí. Mírenlo, aquí lo declaro. Aquí estoy declarando el iterador simple, este de acá, para poder mandarle el número de datos que tiene en el constructor. Y ese número de datos nos lo da el peso, ¿no? El peso, en este caso, pues que ellos lo dicen del árbol, ¿no? Aquí, 3 nodos. Lo devuelvo aquí y ya utilizo el hay siguiente, dar siguiente, anterior. Yo creo que también lo podría recorrer de anterior, pero ese ejercicio queda para ustedes que están viendo este video, porque miremos, podríamos recorrer el vector también de hacia atrás, ¿no? Entonces miremos el iterador, pero la implementación en este simple de aquí, mire que hay siguiente, dar siguiente, anterior y hay anterior, reiniciar. Entonces con esto yo podría configurarlo para
recorrer la estructura hacia atrás cuando llegue al hagamos un ejemplo aquí a ver si es verdad. Digamos que no lo vamos a reiniciar aquí, sino que él ya recorrió toda la estructura y voy a pedir aquí dar anterior a ver cuál me da. Aquí dar anterior. Y coloquémosle una separación allí. Entonces él llega hasta aquí, claro, y el anterior, de dónde está, es el 50, porque él termina aquí, y miremos que nos dé otro anterior, a ver. Dos anteriores, entonces daría 50-20, miremos. Claro, 50-20, pero entonces el 100 se tendría que hacer con el actual, porque o recorrer uno más, pero entonces aquí se me puede desbordar, vamos a ver. Acá tengo 20 y 50, sí. Démosle otro acá a ver. Estas son pruebas que uno hace sobre la... Mire que aquí ya da nulo, o sea que él... Sí. Aquí vamos a ver si hay un actual. Estos son truquitos para ustedes que lo pongan en práctica. Miremos algo. Y traté de hacer un recorrido, pero entonces primero está aquí en el actual 100. Entonces cuando él dice aquí da primero el 50 y luego el 20, pero miren que quedaría faltando 1. Este sería pues un ejercicio para ustedes que lo realicen. Muchas gracias, espero que esta explicación les haya servido para entender el iterator y saber pues hasta dónde llega este. Como les dije anteriormente, esto es una buena forma para hacer recorridos y extraer información de las estructuras de datos sin necesidad de que conozcamos su composición interna. Muchas gracias.